Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá. Y mire, en La Vega hay una crisis institucional municipal. ¿A qué se debe esa crisis que se ha creado en La Vega? ¿Y quién la creó además? ¿A quién se debe? Bueno, ya usted puede saberlo. En La Vega, durante el pasado proceso electoral, pues el PRM tuvo su candidato a síndico que ganó las elecciones y por lo tanto ese síndico tenía que ejercer sus funciones, pero lo que hizo el presidente fue quitarlo de síndico y nombrarlo ministro de deporte. Nombrarlo ministro de deporte para que usted entienda quién es que ha creado esa crisis que hay ahí en La Vega. ¿Quién es que ha creado esa crisis? Y desde luego, ¿cómo puede uno explicar una cosa semejante? Que después de llevar como candidato a un personaje y hacer todo lo que se hizo para que sea síndico, cuando sale alcalde, electo alcalde, que es como se les dice ahora a los síndicos, cuando sale electo alcalde, usted lo nombra ministro de deporte. Explíquenme, porque esto es de récord. Esto es de libro de récord. Sí, claro, que usted a su candidato de alcalde, su alcalde, usted lo nombre ministro. Y desde luego, bueno, se supone que la persona que es vicealcalde, o en este caso vicealcaldesa, lo va a sustituir cuando él renuncie, porque usted, presidente, lo nombró ministro. Usted se dio a eso. Entonces la vicealcaldesa, que tenía un pugilato, no sé de qué naturaleza, o tenía reservas, no sé de qué naturaleza, porque ella no se suponía que iba a ser alcaldesa, pues renunció, por las razones que sean. Y La Vega quedó sin autoridades municipales prácticamente, más allá de los regidores de la sala capitular. Desde luego, la ley establece que al renunciar la vicealcaldesa a su condición, al renunciar, tenía un tiempo de unos 30 días para reconsiderar si quería revocar su renuncia, pero pasaron más de 70 días. Es decir, ya ahí no hay autoridades municipales. Pero alguien convenció a la vicealcaldesa de que volviera y ahora hay una crisis ahí en La Vega. Hay una crisis porque una parte de ese pueblo y de la sala capitular, sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana y otros partidos de oposición, están reclamando que ya no había tiempo para reponer a la vicealcaldesa. 77, casi 80 días después de haber renunciado, La Vega ha estado funcionando sin autoridades, sin alcalde y sin vicealcalde tampoco. Eso se explica porque aquí tenemos un gobierno típico de los gobiernos del viejo PRD, donde vimos todas estas cosas y muchas más. Vimos todas estas, pero vimos muchas más también. De manera que usted se puede explicar lo que pasa en La Vega, porque tenemos un presidente que manda a los productores dominicanos a producir maíz en Guyana, por ejemplo. O sea, una cosa inaudita. Inaudita, es decir, que no se había oído en la República Dominicana que un presidente de la República se proponga producir en otro país lo que él puede producir aquí. Porque aquí tenemos miles de tareas de tierra ociosas donde la República Dominicana y cualquier gobierno que se lo proponga, de hecho ya se estaba haciendo,
puede sembrar, no digo yo maíz, lo que quiera sembrar, puede sembrarlo aquí. Solamente la Cruz de Manzanillo, solamente la Cruz de Manzanillo tiene decenas de miles de tareas de tierra que no están produciendo nada. Prácticamente nada, porque este es un proyecto que este gobierno desmadró, que este gobierno anuló. Ahí se exportaban más de 20,000 cajas de guineo, de banano, hacia el mercado exterior cada semana, más de 20,000 cajas. Vaya a ver cuántas está exportando ahora. No, lo que están es por repartirse entre dirigentes del PRM, eso sí quieren ellos, repartirse el proyecto La Cruz de Manzanillo. Y ese proyecto está ahí, se lo quieren repartir, el listado está hecho incluso. El listado está hecho de cómo se van a repartir la Cruz de Manzanillo si el pueblo dominicano se lo permite a estos improvisadores, que manda a sembrar maíz en Guyana, que habla de producción de petróleo, como si nosotros tuviéramos instalada ya la petroquímica de Venezuela o de Texas o de no se sabe dónde. Como si tuviéramos ahí una petroquímica. Habla de producción de petróleo y habla de que vamos a vender energía a Haití y a Puerto Rico. Le vamos a vender energía hasta a Puerto Rico, pero lo que tenemos aquí es apagones en los barrios. A cada rato estamos viviendo entre apagones, a cada rato. Cada vez que hay que sacar a Punta Catalina para ponerla, darle servicio, está el apagón que ya usted sabe porque eso lo sabemos, eso lo vivimos. Y él quiere, este es un gobierno que promete vender energía a Puerto Rico. Oiga usted, y todo eso solamente se le ocurre a estos señores que hablan además de producción de minería de tierras raras, pero no sabemos si tenemos tierras raras, no sabemos si el gobierno no ha hecho un informe al pueblo dominicano ni al Congreso sobre las tierras raras, o es que las están explotando de manera clandestina. No, pero eso solamente ocurre en estos gobiernos. Eso que usted está mirando ahí en La Vega, esa crisis institucional, municipal, retrata de cuerpo entero a este gobierno. Lo retrata así de cuerpo enterito. Queda retratado ahí en esa crisis provocada nada más y nada menos que por el presidente de la República. Cosa también histórica. Sí, porque como son cosas, a ellos les encanta decir que hacen por primera vez en la República Dominicana, por primera vez aquello, por primera vez lo otro. Bueno, pues por primera vez tenemos que un síndico, un alcalde de una provincia, lo nombran ministro. Por primera vez, sí. Y por primera vez tenemos un gobierno que modificó una ley. ¿Para qué? Para en vez de un ingeniero hidráulico, un ingeniero civil, un técnico calificado, nombrar a un abogado. Un abogado en una institución en la que con lo que se maneja es con agua. Vaya usted a ver para qué se manda un abogado a dirigir una institución que lo que brega es con el agua, como la CAS, por ejemplo. Pero esas son las cosas que se ven por primera vez. Y hay muchas que se van a ver, todavía faltan muchas que se verán por primera vez en nuestros gobiernos de la improvisación de este PRM que de moderno ya sabemos que no tiene nada. Está reproduciendo todo lo que vimos hace décadas en los gobiernos de ese mismo partido. Esa es la realidad. Dígame usted. Alguien diría que eso es el PRM. Y tendría absoluta razón. Porque además, lo que acontece ahí que usted ha descrito, en La Vega, pobre provincia finalmente,
cuyas autoridades no se sabe quiénes son aún. Eso no es más que la consecuencia de que allá en La Vega llegaba el hoy presidente de la República en un helicóptero que se parqueaba en la casa de dueño del helipuerto donde llegaba eso y propietario del helicóptero, que resulta ser que es, según se tipifica, según se señala a su esposa y a él como gente vinculada a negocios raros. Y de ahí se llevaban, según la prensa, no podría yo más que ver como lo he visto o presentar videos donde se veía cómo se descargaban por saco los recursos para comprar las elecciones de La Vega, para ejecutar el fraude en La Vega, el fraude electoral. Y un fraude electoral que tenía también como telón de fondo eso, el que se nominara no fuera finalmente el que ejerciera un cargo público de un poder que en sí mismo no tiene nada que ver con el Ejecutivo o con ningún otro, pero se trataba de engañar a la población de La Vega. Porque en gran medida alguien también podría decir, como se me decía y uno escuchaba de muchacho, que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Sí, pero no es del todo correcta esa afirmación. Es que a los pueblos se les engaña, a los pueblos se les estafa. Y eso fue lo que pasó no solo en el 2020, que tuvo sus propias víctimas esa coyuntura electoral, sino ahora en el 24, cuando se vuelve y se atropella la inocencia del pueblo dominicano, de la población. Y ahí tenemos los resultados. Ni el candidato a síndico era el síndico, ha sido síndico, sino ministro, ni la segunda, que tampoco estaba para eso, sino que fue nombrado ahí, sabrá Dios por qué, para resolver qué problema interno, bueno, pues se hace. Es evidente que se seguirá echando la culpa a la población y evadiendo la responsabilidad que tienen ciertos políticos y organizaciones como el PRM, precisamente en desmontar la institucionalidad que tantas décadas nos ha llevado y tantos sacrificios nos ha llevado. Yo quiero poner de ejemplo, entonces, por otro lado. Después de grandes esfuerzos y de décadas de esperar que se tomara una decisión importante, como fue la del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China, pues se establecieron una cantidad considerable de industrias chinas, de negocios de ciudadanos chinos que a propósito de esa apertura comercial y diplomática, o diplomática y comercial, pues decidieron invertir sus recursos. Bueno, pues aquí desde el gobierno mismo, de Luis Abinader y del PRM, después de esa decisión soberana del Estado Dominicano, en este caso del gobierno del licenciado Danilo Medina Sánchez y del Partido de la Liberación Dominicana, que por cierto, en el caso de Danilo, había promovido, ¿usted sabe dónde? En la provincia de La Vega, el cultivo de vegetales chinos. ¿Usted recuerda? Que se financió vía el programa de visita sorpresa. Se estableció una política para tratar de producir y exportar vegetales chinos. Ahí mismo, en esa misma provincia. Pues, ¿qué resulta? Que hay una política de este gobierno que pretende sacar
de juego a esas inversiones chinas en la República Dominicana, acusándola de evasión de impuestos, persiguiéndolas porque obviamente son más eficientes, producen y venden a costos más baratos, más bajos que ciertos industriales dominicanos que han disfrutado del monopolio que tienen sobre áreas importantes de la producción industrial y de la comercialización en la República Dominicana. Pues resulta ser que ya China acaba de anunciar que a partir del 1 de diciembre de este año, todos aquellos países del mundo, fundamentalmente de América Latina y el Caribe, que la única condición sea que tengan relaciones diplomáticas y comerciales con ella, pues podrán ser y exportar al mercado chino con tasa cero de aranceles. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que se nos abre el mercado chino, que es probablemente el principal mercado ya en el mundo, con quienes ya Danilo Medina había visto la posibilidad de que, bueno, es producir vegetales chinos aquí, que es con vocación de exportación. Bueno, pues resulta ser que esto que va a beneficiar a productores, como he dicho, de América, de África, países en vía de desarrollo, como se nos llama. Aquí el propósito de estos señores es tratar de sacar de juego a los chinos. O sea, todo lo contrario a lo que la lógica indica. Y traigo el tema a propósito de lo que está pasando en La Vega, porque que era ahí donde se establecieron esos proyectos de vocación exportadora hacia el mercado chino. Que ahora no solo en La Vega, sino en todo el país, pues habrán productores de cualquier cosa que tendrán tasa cero, arancel cero a los productos que se puedan producir aquí y se puedan mandar para China, exportar a China. Algo que constituye en sí mismo un hito comercial y una ayuda inmensa de este mercado chino para el desarrollo industrial, agrícola, etcétera, de la República Dominicana. Pero ¿qué resulta? Que eso es el PRM. El PRM no es más que una paletera, porque ni siquiera un colmadito, ni siquiera ¿cómo se llamaba? Una pulpería. Una pulpería para los negocios propios de ellos, como eso que está aconteciendo en el Ministerio de Educación, que ahora resulta ser que licitaron, pero resulta que esa licitación fue para una sola empresa. Para una sola empresa. Y eso que ahí está la señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República, que la metieron a coordinar todo ese sector, el sector educativo. Y lo que resulta ser es que ahora ahí ya no se hacen licitaciones como tales. Ahí se llenan las formalidades, porque hay seleccionado, al margen de lo institucional, seleccionado a suplidores de ese ministerio. ¿Por qué? Porque eso es el PRM, una paletera para los funcionarios. Y con esto cierro, es que es el PRM el que ahora resulta que aprueba presupuestos de la nación y ley de gasto público, en donde en una institucioncita, resulta ser que su incumbente tiene una friolera de recursos de casi 200 millones de pesos al año para catering, le llaman a esto. Para catering. Para que él y su acólito y ¿cómo se llaman a eso? A lo que
le rodean a los funcionarios, que no son lambones, sino comelones. Se coman todas las langostas, todo el salmón, todo lo que es posible, porque tienen 1.200 millones de pesos para comer. No, porque en realidad no es para comer. En realidad, esos cuartos fueron parte de los cuartos y los recursos para hacer el fraude electoral, que se hizo en La Vega con recursos del narco y que se hizo en muchas otras provincias con recursos que habría que buscar con posterioridad. Pero eso es el PRM. Eso es, y quédese ahí en Tele Santo Domingo. Suscríbase a Tele Santo Domingo. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.